Hola amigos, shalom a todos mis preciosos amigos. La verdad es un privilegio el poder compartir estas riquezas, son perlas de Torah. Y creo que vamos a tocar un punto importante esta mañana. Nos interesa muchísimo saber y hacerles saber a ustedes lo que está sucediendo, ¿verdad? Nos encanta mucho la nomenclatura hebrea, la terminología hebrea. Y es un movimiento muy interesante, un movimiento nuevo el que nos está llevando a niveles de entendimiento profundos cada vez mayores. Voy a ponerles en antecedentes muy breves, ¿verdad? El judaísmo mesiánico está tomando una connotación muy interesante hoy en día. Se están tomando básicamente puntos primordiales de lo que es la literatura judía. Pero ¿cómo la podemos transliterar o enviar a este lado de la cortina o a esta cultura? Tenemos que conocer principios básicos fundamentales que se mueven en el judaísmo tradicional. La clave y la belleza de esto y la gracia de esto es poder transmitir y poder tomar ese material tan rico y traerlo a nuestra cultura occidental. Para poder entender los términos hebreos, necesitamos tener el pensamiento judío. Y vamos a empezar ya de esta forma, ya en forma radical, no estrictamente legalista, sino en puntos que han demostrado que pueden transformar vidas y profundizar a la vez el entendimiento de las escrituras. Nos encanta mucho la música hebrea. Por ejemplo, aquí está diciendo que en el Mishkan, que es el templo de Dios, dice que ahí Él será su pueblo de Dios. Dice que Él borrará toda lágrima de sus ojos. Esto es en hebreo, está transliterado. Entonces no habrá más muerte ni llanto. Yo creo que una palabra que no está entendida trae muerte dentro de sí mismo. Yo creo que si hay un concepto profundo de la Torah que no lo estamos, de la Torah que lo estamos aplicando mal, entonces nos estamos perdiendo de mucha riqueza. Nuestro trabajo es ser un bridge, un puente entre la cultura israelita de inicio de Moisés, de los tiempos fundamentales e iniciales a esta cultura. Somos un ligero y humilde puente. Para poder dar esta serie de estudios, tuvimos que entender el pensamiento judío. Tuvimos que estudiar a algunos sabios judíos por algunos años, aproximadamente 10 años. Tuvimos que estudiar el aspecto, la literatura rabínica de algunos rabinos que creemos que traen información correcta, pero que en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, toman fuerza, toman vigor, toman veracidad, y es lo que está sucediendo. Yo invito a todos los grupos, a todas las congregaciones cristianas, con nomenclatura cristiana, con literatura griega, los invitamos con todo gusto y con aquel deseo y anhelo de que puedan visualizar la riqueza de una cosa que ha estado oculta por 2000 años. Cuando leemos las palabras hebreas, las cosas cambian, las cosas toman forma, la verdad toma más fuerza y nosotros podemos entender más riqueza, y es lo que vamos a empezar. Por favor, no se extrañen si recomendamos literatura como algunas porciones del Talmud. Observen lo que estamos diciendo. Algunas porciones del Talmud, algunas porciones de la Gemara y algunos estudios que por muchos cientos de años han estado prevaleciendo en el pensamiento y en la filosofía judía. No podemos inclinarnos, como siempre decimos, hacia ningún lado, ¿verdad? Vamos a empezar recomendando algo muy importante que se llama Rashi. Si platicas con un judío, te vas a dar cuenta claramente quién es Rashi. Rashi es un sabio, es un filósofo, es un escritor, es un intérprete del siglo XI que se desenvuelve en Francia y trae mucha riqueza. Existen 5 tomos de lo que nos define Rashi en sus escritos. Voy a poner frente a la cámara este libro que es muy rico, habla de la Torah con Rashi y habla de Shemot y que es Éxodo. Vamos a empezar a recomendar literatura de este tipo. Familiarízate con este tipo de información porque te darás cuenta que trae una riqueza. Si tú tienes conceptos del Nuevo Testamento, si tú eres cristiano,
con la ayuda del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, podrías determinar dónde y qué cosas te está diciendo Rashi, cuál es la riqueza y cómo interpretar correctamente el pensamiento judío. Ahora, no es fácil entender el pensamiento judío, no es fácil entender a un brillante filósofo, traductor y sobre todo comentarista de la talla de Rashi, que es el comentarista más grande de toda la historia en la filosofía y en el judaísmo. Y poco a poquito vamos a ir entendiendo cómo son estas cosas. Te voy a leer un poquito nada más de lo que dice Rashi. Recomendamos estos 5 libros, cada uno de los libros de la Torá, que son 5, pues Génesis, es Éxodo, es Números, es Levítico y también Deuteronomio. Por ejemplo, Shemot significa, estos son los nombres, del nombre de Shema, del nombre de Shem, pues más que Shema, es Shem, que significa nombre, como el nombre de Dios es Hashem, entonces le llaman Shemot, estos son los nombres. Familiarízate, estúdialo en profundidad, no sueltes tu literatura sajona, no sueltes tu literatura de inicio. Comenta por favor, si tú tienes tu líder espiritual, comenta por favor todo lo que estés escuchando que queremos decir. No queremos destruir lo que Dios ha formado, no queremos, pero sí queremos incrementar un poco la información para que todos nosotros vayamos con una mayor riqueza. Te recomiendo este libro, son 5 tomos, yo no sé, trae alrededor de 700 o 800 páginas, una parte en hebreo, ciertamente mucha información que podemos llevarla a que nos dé una luz mayor, ¿verdad? Bien, después de verte, te voy a leer un poquito lo que dice Rashi, cómo se interpreta un poco a Rashi. Es un breve párrafo y una breve estrofa, ¿verdad? Dice aquí, hay una forma que se llama la transmisión de la Torah oral. Vas a encontrar muchas novedades en esto. Hay una Torah escrita, la que recibe Moshe, en Sinaí, lo sabemos todo muy bien, pero también hay una Torah oral. Al principio yo me resistía un poco a ver lo que era la Torah oral, pero me di cuenta que Yeshua, Jesús, quien tú conoces, es la Torah oral, si tú crees en Jesús. Por eso en esta mañana haremos énfasis. La transmisión de la Torah oral, dice que originalmente era una tradición viva, transmitida de boca del maestro a los oídos de sus discípulos. Esa es la Torah oral. Y dime si no, era lo que Jesús decía, Yeshua, transmitía el concepto de la Torah escrita, lo tomaba él, le daba una forma especial, profundizaba en el concepto, en el conocimiento y llenaba una información rica a todos sus oyentes. Eso es la Torah oral. Por favor, no te asustes si escuchas la Torah oral. Al principio yo me preocupé un poco, dije, ¿cómo Torah oral? Entendí que Yeshua para nosotros es la Torah oral. Bien, entonces vimos aquí cómo está la cuestión. Pues era la boca del maestro a los oídos de sus discípulos. Fue paralela a la del texto de la Torah escrita. Está paralela la Torah escrita a la Torah oral. La Torah oral está paralela a la Torah escrita. Y en labios de Yeshua cobra mucha fuerza. Interesante, aunque tengamos una cultura gentil de este lado, podemos entender la riqueza del pensamiento judío. Y es ahí una diferencia que no trasciende si no le damos la trascendencia correcta, que es profundizar más en los estudios. Te vas a enamorar del hebreo, te vas a enamorar de muchas cosas. Tu Yeshua va a ser más intenso, más fuerte, más poderoso, más judío, y no tendrás que discutir con nada de quién tiene la razón. Para poder dar este tipo de enseñanzas, tuvimos que pasar muchas situaciones, muchos pensamientos, algunas dudas de inicio, pero nos damos cuenta que estamos conectados con muchísimas personas alrededor del mundo a través de esto. Cristiano, es lo que viene este tiempo. Y este es un movimiento que viene del corazón de Dios, determinando los últimos tiempos, determinando la plenitud de los gentiles, de la cual habla Pablo, tú conoces Saulo de Tarso, Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Estamos en la plenitud de los gentiles. Ya los gentiles están llenos de la información tocante al Nuevo Testamento. Ahora viene un movimiento del corazón de Dios invitándonos a todos a incrustarnos o a insertarnos al olivo natural, que es Israel.
¿verdad? Entonces, nos vamos a intentar todos, vamos a tener información más nueva y es lo que queremos compartir contigo. Saludos a nuestros amigos de la península de Baja California, saludos al pastor Pedro Bueno, excelente amigo, excelente persona, excelente pastor, con un ministerio sólido, firme, que ha pasado la prueba del tiempo y que ha trascendido en muchos aspectos. Así lo concibo, mi espíritu así lo entiende y ahora transmitimos esto a los baja californianos, entre otros estados del país. Es gracias a esta doble transmisión, escuchen, doble transmisión, Torah escrita más Torah oral, es gracias a esta doble transmisión que el magno edificio del judaísmo, el edificio más magno ante los ojos de nuestro Padre, es el edificio del judaísmo. Este magno edificio del judaísmo pudo preservarse a despecho de los múltiples exilios y persecuciones del pueblo de Israel. Esa es la riqueza, que a pesar de haber sido perseguidos, que a pesar de haber sido un exilio hasta la fecha, terminando, sacando ese exilio, han permanecido con una Torah al menos en cada uno de los judíos conocedores de nuestro Padre Celestial, que es el Padre Eterno. Entonces, en pocas palabras, te digo lo que es este movimiento judaísmo mesiánico, pero es un judaísmo mesiánico verdadero. Verdadero, tenemos que hacer las cosas como se nos deben dictar, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridades espirituales. Nuestra autoridad espiritual es el rabino, el doctor Isaac Shapira. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta que coincidíamos en muchas cosas y nos dimos cuenta que la riqueza que él tiene nos está llegando a muchos de nosotros. Estamos muy motivados, estamos en el centro del país y pensamos que en 10 años México recibirá una transformación, que al menos la mayoría, el 90% de las iglesias cristianas o de las congregaciones cristianas tendrán bibliografía hebrea, sin soltarnos de la mano de Yeshua, del Mesías judío, y sin soltarnos tampoco de la vestimenta de un rabino judío. Pero sepamos bien a quién seguimos, sepamos bien todas estas cosas, y te invito que si tú tienes tu vida, estás escuchando este estudio breve, vayas con tu pastor y le digas lo que estás escuchando y a su juicio, a tu entendimiento, que dé su punto de vista. Si quieres ponerlo en contacto con nosotros, aparecerán más adelante nuestras citas, nuestro ministerio, en nombre así que ha acuñado y que ha funcionado y que es producto de una serie de oraciones, de muchos estudios, lo que se denomina Rosh Pinah Ministries. Con Gaby hemos tratado de fundamentarnos sólidamente este tipo de estudios. Entonces recuerda Rosh Pinah. ¿Qué significa Rosh Pinah? Significa piedra angular. Tú conoces la cita. Dice un salmo, tú sabrás, puedes estudiar. Dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Yeshua es esa piedra angular. El mismo judaísmo necesita la piedra angular. Entonces vamos a construir ese edificio que ha permanecido, que es magno en judaísmo, pero que la piedra angular, por razones determinadas, por nuestro Padre Eterno, ha estado oculto hasta estos tiempos. Está despertando, ¿verdad? Acuérdate, por la misericordia de los gentiles, de los cristianos, Israel vendrá a salvación. Y también, sin darnos cuenta, estamos provocando celos al judaísmo tradicional, porque estamos tomando su misma información para demostrar que Yeshua es el Mesías. Bien, esta mañana vamos a tocar algo junto muy breve, tocante a la parashá. Gracias, David, gracias. A la parashá correspondiente es una parashá, te explicaba en estudios pasados, que es la porción de la Torá que el judaísmo tradicional lee en cada Shabbat en todo el mundo. Ahora nos toca, este sábado, nos toca leer la parashá número 36, que en hebreo es Behalotekha. Behalotekha, que significa cuando tú pongas o cuando tú inicies algo. Y aquí está. La cita para estudiar el parashá o parashot, que es plural, es de 8, es Bemidbar, que es números,
es del capítulo 8, versos 1 hasta el capítulo 12, verso 16. Hay que estudiar 8, 9, 10, 11 y 12 capítulos que tocan esta semana. Tocaremos algo muy breve. Los parashot o las parashas son muy profundas, son 5 capítulos y explicar cada uno, pero te hablaremos de algo crucial, fundamental, y vamos a transliterarlo a la cultura gentil y vamos a ver cuál es la información que el Ruach nos está dando a través de un escrito judío. Y la Torah oral, que es Yeshua, nos señala lo que te diré. Esto es Torah oral, cómo Yeshua interpreta esto. Y esta es la Torah del Mesías. Es una Torah que hemos esperando por muchos tiempos, y también los judíos están esperando la Torah del Mesías. Por eso lo compartimos brevemente. Entonces, Adonai dijo a Moisés, ese es el capítulo 8, dile a Aarón, cuando tú pongas las lámparas, las 7 lámparas, y echen su luz hacia adelante, en la parte frontal de la menorá. Entonces, 7 lámparas tenía que poner el Cohen, que es el sacerdote, tenía que poner 7 lámparas, iban a ser echadas esa luz hacia adelante, enfrente de la menorá, que es el candelabro. Estamos hablando de la enseñanza que da Adonai a Moisés. Aarón hizo esto. Él encendió sus lámparas para dar luz enfrente de la menorá. Le toca al sacerdote iluminar la menorá. Te vamos a explicar ahorita cuál es la connotación mesiánica, cuál es la explicación de Yeshua y qué papel nosotros tenemos en encender la menorá. Aquí la hacía Aarón, sacerdocio santo, con tocante a la menorá, entonces, tal como Adonai le había ordenado a Moisés. Aquí está como la menorá fue hecha, la menorá del candelabro. Fue, pues, un trabajo de oro. Hammerhead dice como martillado, tuvo que hacerlo físicamente con oro, desde sus bases hasta sus flores, ¿verdad? Que es la estructura esencial, fundamental del judaísmo, ¿verdad? O es una estrella de David, o es una menorá. Entonces, es un trabajo elaborado, así como martillado, siguiendo el patrón que Adonai le había mostrado a Moisés. Eso es como él hizo la menorá. Ponte a pensar, el sacerdote tenía que iluminar la menorá. En la parte frontal de la menorá, ahí lanzaba todas las 7 lámparas. La luz tenía, como la que tengo aquí atrás, tenía que ir directamente hacia la menorá. Y la menorá, fíjate cómo es posible que un trabajo de un hombre, que es un sacerdote, ciertamente ungido, avalado, para hacer su trabajo, su oficio, su deber como sacerdocio santo, eran los que se encargaban de alumbrar la menorá. Aquí es una connotación mesiánica, y te la voy a decir. Lo que nosotros estamos viendo es que tenía que ser un ser humano de la talla, por supuesto, de un levita, de la talla, por supuesto, de Aarón, para alumbrar la menorá. Y la menorá se encargaba de enviar toda la luz hacia todo el mundo. Así que si tu ministerio es ser un levita, si tu ministerio es alumbrar, por eso la vez pasada nuestros amigos, nuestros pastores, nuestros rabinos nos enseñan la humildad que tenemos que hacer nosotros. Cualquier trabajo, por humilde que sea, enriquece a nuestro Dios. Aquí el asunto era alumbrar la menorá para que la menorá diera luz a todo el mundo. Y eso mantuvo al pueblo durante todo el tiempo que estaban en el desierto. Y eso mismo hicieron también durante el tiempo que estuvieron en exilio. Y esos momentos de alumbrar la menorá durante todo el tiempo en el exilio les ha permitido llegar hasta este mundo, de regreso a la tierra que el Padre les dio, Jerusalén y toda Tierra Santa que tú y yo conocemos. Entonces es función de nosotros alumbrar la menorá para que el alumbrado de la menorá vaya y recorra todo el mundo, tu nación, tu familia, todas las personas que te rodean sean alumbradas. Así que somos guardianes nosotros. Si nuestra nación está en oscuridad, es porque no hemos usado las 7 lámparas, no hemos reflejado esas luces que Dios nos dio en Yeshua para poder permitir que la menorá siga encendida. Vamos a ver, eso es lo que vemos nosotros como judíos mesiánicos.
Bien, dice aquí, vamos a leer cuál es la interpretación rabínica y la enseñanza. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Pero si nosotros no anunciamos o no reflejamos nuestras lámparas que tenemos que aplicar, nuestras lámparas es nuestra fe. Vamos a alumbrar a Yeshua, que es la menorá, que está aquí determinada para que Él siga siendo y sea realmente la luz del mundo. Si no ha sido Él la luz del mundo, es porque no hemos hecho nuestros trabajos al alumbrar la menorá. Él es la menorá de la que aquí estamos hablando. Vamos a ver una interpretación breve para que no, pues, tanta información, nos vamos a ir despacio. Entonces, cuando tú pongas, esta es la interpretación del capítulo 8, verso 1 al 4 de Bemidbar, recuerda, Bemidbar significa números, la interpretación dice, cuando tú pongas las lámparas, como con el altar sacrificial, la menorá era atendida por los sacerdotes Kohanim, ¿verdad? Sacerdotes, 2 veces al día. Ahí hay una cita. Éxodo 29, 38 al 42, Éxodo 30, del 7 al 8, ¿verdad? Recuerda que Éxodo es Shemot. Y el fuego sobre ella nunca se consumía. Nunca se consumía. El sacerdote tenía que estar en oraciones, en el incienso, en el encendido para que esa menorá recibiera esa luz continua y constantemente. También en Levítico 6, verso 2, que es Levítico, es Vaikra, en hebreo es Levítico 6, capítulo 6, verso 2 y 24 de Levítico, verso 2 al 4. Decir que las 7 lámparas iban a ser echadas sobre esa luz hacia el frente, enfrente de la menorá, revela que el lado derecho y el lado izquierdo estaban todos dirigidos hacia el tronco central de la menorá. La parte frontal, en la parte media, tiene un tronco donde se forma la menorá, tú lo sabes. Es una pieza, es un tronco donde salen las 3 flores por un lado, los 3 flores por otro lado, y en la parte central, esa es la que es continuamente, toda esta pieza tiene que estar asombrada sobre ahí. Si no es una totalidad, Apocalipsis habla de 7 espíritus. Si vas al libro de Apocalipsis, vas a ver 7 espíritus. Esto se refiere precisamente a la menorá, que tiene 7 ramas y una parte central que es la importante, manifestadas por Yeshua, que es la luz del mundo. Bien, entonces pues, así, concentrando su luz en medio, ¿verdad? Cuando escuches un canto que toque tu corazón, baja tu voz, estate quieto y escucha, y sabe que yo soy Dios. Cuando tú tomas una especie de Shelah, una inspiración profunda, viene nueva revelación, viene nueva profundidad, algo nuevo hacia ti, para que lo puedas compartir. Cuando hay algo que toca mi corazón, seguido sucede, paro mis actividades, en medio de mi consulta, veo que el Padre me está hablando y guardo silencio y me revela cosas que antes no yo había visto. Igualmente, acompáñate de una música pura, limpia, santificada, purificada y lavada por la sangre preciosa del Mashiach, prevalente la sangre del Mashiach. Si no hubiésemos sido lavados por la sangre del Mashiach, Yeshua, no entenderíamos esta riqueza, esta belleza. Es Yeshua quien me lleva. No ha sido ningún hombre el que me llevó esto. No ha sido ninguna persona. Nadie me dijo, mira, vete para acá, deja un poco la cosa gentil, vete para acá. Fue un llamamiento interior. Yo no quiero exagerarte. Pablo recibió un llamamiento, no fue por hombre ni de hombres. Él recibió una invitación y ahora eso es lo que el Padre Eterno está haciendo. No necesitamos que alguien nos carrere para venir a esta información. Es algo fresco. Se siente uno renovado, se siente uno reconfortado, te sientes con nueva relación, sientes que todo cobra vida y que cosas que no estaban en vida ahora están viviendo y entendiendo más profundidades. Eres otra persona. Pongamos, llegaste a cristianismo ricamente y Yeshua salva tu vida. Es tu redentor, es tu luz especial.
Y es a través del Espíritu quien te da la revelación completa. Pero no es otra persona más que Yeshua quien me ha llevado a esta riqueza y la puedo compartir. Y tenemos un proyecto y una visión. Se llama Operación Escudo de David. ¿Qué es Escudo de David? Transmitir y que muchas gentes con quien tú conectes, que traiga la luz a esas congregaciones y van a recibir el escudo de David, el escudo de la fe que David tenía, pero ese no es otro más que Yeshua. Siempre que hablamos de David, es Yeshua. La clave es no olvidarse de Yeshua. Y algunos grupos que se han olvidado de Yeshua y empiezan a perder la gracia, la riqueza, empiezan a ser transformados exteriormente más que interiormente. Yo no concuerdo con personas que no son judíos y que se visten como judíos y que guardan todas las fiestas judías y que dicen que tú te vengas acá. Esa no es nuestra intención. Definitivamente, de la mano de mi Yeshua hasta donde Él me lleve y me está llevando al conocimiento de la Torá. Pero esta es la Torá del Mesías. Esta es la interpretación que Yeshua nos ha dado de esta manera. Entonces, pues, dice aquí que la luz en la parte central de la menorá. Debido a que las luces no están diseminadas, los rabinos enseñan que la menorá revela lo que Dios es la fuente de la luz. Es una concentración perfecta de la luz y que denota a la luz del universo, a la luz eterna. Bien. Y dice aquí, y no hay necesidad adicional para iluminación dentro del Mishkan. No necesitamos una información adicional. No necesitamos una luz adicional. La clave, te la voy a mencionar. La clave es de todo lo que veas en el Talmud. Veas que concuerda con Yeshua. Y lo que no concuerda con Yeshua, tómalo con reserva, ponlo en oración, platícalo con tu pastor y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el Talmud tiene cosas ricas, por supuesto. Hay judíos, hay rabinos muy ricos, maestros muy buenos, Rashi, un perfecto intérprete que te dije, un perfecto comentarista. Entonces, pues, dice aquí, finalmente dice una ner tamid. Una ner tamid. ¿Qué es una ner tamid? Significa eternal life, una luz eterna. Apréndelo. Ner tamid es una luz eterna, está en el frente de todas las sinagogas ahora como un recordador de la menorá del templo. En todas las sinagogas del mundo hay uno. Y esto es lo que les permite a los judíos, aunque aún no reconozcan a Yeshua, eso les permite, eso está invitando a que Yeshua venga a las congregaciones, a todas las sinagogas del mundo, a manifestar la Torá del Mesías. Recuerda entonces, pues, que es una ner tamid, que es una luz eterna. La riqueza que se tiene cuando veas una menorá, piensa que en cualquier momento Yeshua viene y enciende esa menorá. Los ojos del pueblo judío serán abiertos y reconocerán que solamente es uno el que les ha visitado y los ha protegido y los ha cuidado. Ese es Yeshua, el Rey de las Naciones. Te envío un shalom, te enviamos Gaby y yo de Rosh Pinah, una enseñanza. Estúdiala, por favor, compártela con tu pastor. Shabbat shalom a todos mis amigos. Shalom.